un guerrero entre héroes. Capítulo 16. La construcción de un rival. Midoriya Izuku había tenido una vida complicada, había nacido sin un Kirk, todo por una extraña condición que se supone que debería ser normal, pero una sociedad con poderes se le ha considerado normal alguna vez. Bueno, el caso estaba que por tener una articulación común en el ser humano, no podía desarrollar un Kirk, porque con la llegada de los Kirk, la biología humana dio un salto estrepitoso de 360 grados, todos los que posean Kirk, deben tener una articulación menos en el dedo, sirviendo como indicador que puede decir que aquel ser tendrá un Kirk. Al saber todo aquello, Midoriya Izuku cayó en un abismo de autocompadecencia, que lo llevó a un estado del que pareció no poder salir, y todo agravado por esta sociedad, que premia la ventaja biológica por encima de tus valores como persona, justificándose en que solo no deben intervenir en el camino de los que son aceptados, un rechazo profundo que marcó por completo su vida, dejándose consumir por el mundo en lugar de imponerse por él, por su sueño. Izuku Midoriya tenía un sueño, como cualquier ser humano, él deseaba ser el héroe número uno, un símbolo de paz, como el héroe más grande del mundo, All Might, aquel héroe de músculos más grandes que su cabeza, una sonrisa tan blanca que te obligaría a preguntarle de qué marca de pasta dental usa para tener ese brillo, todo un superhéroe de cómic, aquel hombre fue quien trajo una era de oro para el heroísmo, llevando a una época de paz absoluta, aquel poder que mantenía al mundo en estabilidad y seguridad, un símbolo que creyeron que jamás se extinguiría. Tan equivocados no pudieron estar, aquel símbolo que creyeron imbatible, inmutable, se fue, recordaron que aquel símbolo era un ser humano, no un dios eterno, tras su retirada, el mundo dio cambios tan abruptos, sin un símbolo, no de paz, no de justicia, sino de poder y equilibrio, uno que pudiera poner en equilibrio al mundo inestable que es la sociedad heroica, sin eso, este anticuado sistema que ha estado regido por falsas moralidades y valores heroicos sería destruida, y nadie desea cambiar, por miedo a este. Tras la caída del símbolo de la paz, el mundo estaba desprotegido, sin nadie quien lo custodiara, algo que sabía perfectamente Midoriya, este fue uno de los detonantes para él, One for All, un poder que se ha cultivado generación tras generación, una carga significativa puesta en sus hombros, dada por su ídolo, era como un sueño para él, al fin podría cumplir el sueño que el mundo le negó. Pero todo lo que pensaba, todo lo que creía que era el mundo, fue destruido por alguien, que terminaría volviéndose el detonante para un cambio. Kiyoka Kudo. Su aparición estuvo envuelta de misticismo, nadie sabía quién era, pero algo dejó claro, era su poder. Un poder que era sumamente abrumador para cualquiera, nadie podía parar a aquel chico de su misma edad, que se alzó en la cima, siendo llamado el más fuerte, no solo por sus propios compañeros, sino por autoridades importantes de la Academia UA, la academia más prestigiosa del país. Siendo considerado un prodigio sin igual, con un poder que pudo someter a All Might, su ídolo, todo visto por sus propios ojos, como Kiyoka Kudo se alzaba sobre todos con una superioridad asquerosa, que te decía claramente lo insignificante que eres, firme, seguro y descarado era su postura ante cualquiera, como si el mundo a su alrededor fuera su diversión, una actitud que te demostraba que aquel joven no era alguien normal. Tras la caída de All Might a sus manos, esto trajo la consecuencia de que Kiyoka fuera declarado como el más fuerte de todos, nadie podía detenerlo, su voz, su palabra tenía peso. Considerado una anomalía, un desastre natural, algo que ocasionaba terror y respeto por su poder y fuerza, Kiyoka tenía todo lo que esta maldita sociedad de Quirks quiere, poder, algo que perfectamente conocía Midoriya, que a comparación de él había obtenido un poder grande que fue cultivado por aquellos que añoran un futuro sin la amenaza del mal que los condenó, ahora él poseía un poder que era inconmensurable, un poder tan abrazador que era más que suficiente para poder hacer frente al más fuerte, perfectamente lo sabía Midoriya, pero no sabía hasta qué límite, algo que le tocaría descubrir. Sabía que tenía una responsabilidad que cumplir, el peso de las voluntades que lo antecedieron a él, sabía que este peso solo debía ser cargado por los fuertes, pero se lo confiaron a él, su ídolo que antes lo poseía, se lo dio, con él, cumplió su sueño de ser héroe, su vida había cambiado, tras largos años arrepintiéndose, tras largos años de soportar en silencio, tras largos años de autocompadecerse, tras largos años de menospreciarse a él mismo. Tras largo letargo, se había vuelto consciente de algo.
Era un inútil, un patético, un incompetente, toda su vida se la pasó destruido y sometido por esta sociedad, aquella que lo atormentó, que lo sometió hasta que se rompiera, pero gracias a su voluntad inquebrantable con la que él había nacido, lo habían mantenido de pie por largos años, hasta ahora, todo eso le hizo darse cuenta que tenía que demostrar. Sí, demostrar. Demostrar que no era aquel débil que se autocompadecía, aquel Midoriya Izuku había sido enterrado y que el nuevo Midoriya Izuku estaba naciendo, aquella fuerza que estaba naciendo en él, tenía que demostrar que era digno, digno de este poder, digno de esta vida, digno de ser llamado héroe, digno de poder cargar el futuro de este mundo, y lo único que demostrara su existencia, que demostrara su legitimidad. Vencer al más fuerte, aquel que se alza sobre todos, aquel que reina el mundo y lo maneja como él desea, Kiyoka Kudo, el más fuerte, aquella cima era la que quería alcanzar, llegar a aquel terreno donde nadie ha llegado, solo pocos llegaban, y él sería aquel que tome esa cima, le arrebatara la cima a Kiyoka Kudo. Desde ese momento comenzó a entrenar y a entrenar, cada día, cada noche, cada día lluvioso, cada día de frío, lo soportaba. Todo dio frutos, su cuerpo había alcanzado un grado alto, sus capacidades físicas se cuantificaron, su fuerza era abrumadora, incluso sin el Ofa, y su dominio sobre este mismo había mejorado significativamente, era esperanzador. Pero no era suficiente, aún seguía siendo débil, no importara que viera el lado positivo de todo esto, la realidad lo aplastaba como un mar de rocas sobre él, para aquel que estaba en la cima, no era más que una miserable cucaracha, que podría pisar sin esforzarse. Algo que lo puso pensando frente a la gran playa, aquella playa donde comenzó todo, donde comenzó su camino para convertirse en un héroe, quien diría que todo eso lo llevaría a entrenar hasta límites enfermizos para lograr superar a aquel que está en la cima, el más fuerte. Ha pasado mucho desde que ingresé a la Academia UA, con el sueño de ser un héroe como All Might, lanzando una risa corta, pero al final, todo el mundo dio un vuelco, llevándome ahora de querer ser un héroe a querer superar al más fuerte, soltando un suspiro Midoriya ante sus pensamientos, sonriendo levemente ante esto que sentía. Hablando por lo bajo otra vez Izuku-san, la voz dulce y calmada de una chica, sacó a Midoriya de su monólogo interno para voltear, viendo a una azabache de cola de caballo que reconoció, soltando una pequeña risa y una sonrisa. ¿Qué pasa, Momo-san? Ahora tu pasatiempo es vigilarme, con leve burla se expresaba el peliverde a su compañera, pues tengo que, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Si no terminarías con cada hueso roto, desmayado, vomitando, o con heridas, ¿quién te ayudaría? Deberías estar agradecido que me preocupo por ti, si no te hubiera dejado ahí tirado esperando a que te arrastres. Puf, eres cruel cuando te lo propones, Momo-san, sonreía levemente Midoriya a la azabache que solo le daba una sonrisa, pues claro, pero ahora que lo pienso, actúo como tu mamá, en vez de tu compañera, jajaja, una mamá muy regañona y que me prohíbe todo, con burla se dirigía Midoriya a Momo que solo tomó a reírse, siguiendo la Midoriya. ¿Aún continúas con esa meta, Izuku? Sí. Aún continúo con ella, exclamaba Midoriya con una mirada firme puesta en el atardecer, mientras Momo solo apartaba la mirada para agarrarse su antebrazo con duda de sus palabras que expresaría, algo que Midoriya lo notó al instante. Si deseas decirme algo, dilo, Momo-san, suspirando Yaoyorozuya que sabía la gran capacidad de observación que tenía su compañero, veo que no se te escapa nada, ¿verdad? Sonriendo mirando a la azabache, diciendo, ya sabes que sí, no teniendo opción, más que solo responder, sabes que no tienes que hacerlo, no debo, tengo que hacerlo, Momo, no tienes de mostrar nada, Izuku, ya lo has hecho con tus acciones, cada entrenamiento, cada desempeño en las clases de Aizawa-sensei, ahora sabes usar tu Kirk perfectamente. No logro comprender, a pesar de todo, el por qué insistes en continuar con este entrenamiento, para enfrentarte a Kiyoka. Sé que debes pensar que soy un estúpido al querer enfrentarme a Kiyoka, y sí, no niego que mi poder ha aumentado, que me he vuelto muy capaz en múltiples actividades que me imponen en las clases, pero por dónde voy yo, no es la academia, no es convertirme en un héroe como All Might. Va por algo más personal, algo dentro de mí, ya lo deberías saber, tú estuviste presente cuando hice esa declaración. Sí. Estuve ahí, no tienes que recordármelo. Pero aún así, suena raro, ¿no? Algo que terminó siendo una meta, sería un motivante para que cambiaras, ladeando la cabeza Midoriya confundido por las palabras de su compañera, has cambiado mucho desde que me hiciste esa confesión. Ante esto Midoriya solo se quedaba callado y atento a cada palabra de la azabache, durante todo este tiempo te vi cambiar, fue radical, la verdad me descoloca un poco, casi no te podía reconocer.
de un chico muy tímido, desconfiado, nervioso, inseguro y tartamudo, pero con un gran alma de héroe, quien estuvo a mi lado como presidente y yo como vicepresidenta, jeje, haya pasado a un chico más seguro de sí mismo, más tranquilo, analítico e inteligente, descubriendo cosas que desconocía de ti como persona, de que eres un chico muy amable, con el corazón más puro que he visto, hasta el punto que podría decir que te hace comportarte como un idiota. Rascándose la nuca Midoriya ante esa faceta de él, que lo había metido en múltiples problemas, también alguien bastante torpe y distraído, alguien caballeroso y en general una persona muy dulce, con la que quien te sentirías cómoda en estar a su lado, exclamaba la azabache mirando sus manos entrelazadas sonriendo con calma, algo que hace los ojos del peliverde se abran ante las palabras hacia su persona por parte de su compañera, algo que lo hace ponerse rojo de sus mejillas, tapándose la cara con una mano por la vergüenza, echando la cabeza hacia atrás. Algo que hizo que la azabache riera entre dientes, por saber que algo de su antiguo yo, vivía en él, soltando un suspiro Midoriya para recomponer su compostura, para soltar el aire de sus pulmones sonoramente, para agachar la cabeza para voltear y ver a la azabache. Bueno. Supongo que tienes razón, al respecto que he cambiado, mi actitud, mi forma de comportarme y de pensar hayan cambiado, y que aquella declaración haya sido un momento clave para mi cambio, pero a pesar de todo eso, siento, que sigo siendo el mismo Midoriya Izuku. Ante esto la azabache no hace más que soltar una pequeña risa, jaja, sí que eres raro Izuku, soltando una leve risa como respuesta a la declaración, si me dieran una moneda por cada vez que alguien me dijera que soy raro, no tendría que trabajar nunca más, riéndose de su propia broma. Pero a pesar de eso, me has ayudado, has estado ahí, aunque fuera poco, te lo agradezco profundamente, por ser la única que vio mi cambio y que voy en serio con esa meta, y que no descansaré y que no me echaré para atrás. Sabía perfectamente la azabache que su arbusto compañero no se detendría para cumplir su meta, por eso ella estaba con él en ocasiones, viéndolo cómo se esforzaba, cómo crecía a grandes pasos, cómo su cambio lo transformaba en una versión mejor de él, descubriendo en el proceso, varias facetas que desconocía de aquella manta de cabello verde que tenía a su lado, algo que la llevaba a querer seguir sabiendo más de él, descubrir más de él, y ver hasta dónde podía llegar con esta meta que marcó su camino. ¿Sabes algo? Sí. Me gustaría seguirte, como me habías dicho antes, que si lo deseaba, te seguiría, hasta saber qué punto puedo llegar. La declaración de Momo había sorprendido a Midoriya, asintiendo como respuesta, entonces, te acompañaré, porque durante todo este tiempo que estuve contigo, observándote y cuidándote, me hizo darme cuenta que yo también puedo ser algo más de lo que yo puedo ver, pero también me gustaría conocerte, ya que me has demostrado cosas que no sabía de ti, y eso me da curiosidad, así que espero me tengas piedad, porque yo no poseo esa resistencia. ¿Vale? Mostrando una gran sonrisa al chico pecoso. Algo que fue bastante para el chico verde, que hizo que su cara se pusiera de color tan rojo, que junto a su cabello, lo hacían verse como un auténtico tomate, algo que hizo reír a la azabache, siendo la única respuesta que dio el peliverde, fue taparse la cara por la vergüenza que estaba pasando por su compañera pelinegra, que seguía riéndose en voz baja, respirando profundamente para calmarse y ver a la azabache que lo miraba de igual manera. Momo. Estoy feliz que me acompañes en este camino, espero podamos conocernos de mejor manera, y si quieres, podemos ir por un helado, ¿qué dices? Como un pago por escuchar mis dilemas y tonterías. Ante esto la azabache abrió sus ojos por la invitación del pecozo, que la hizo sonrojarse levemente de sus mejillas, sonriendo al chico, que esperaba su respuesta, pero aquella azabache se sentía juguetona estos días así que decidió molestar un poco a la manta verde. ¿Me estás invitando a una cita? Con fingida sorpresa se expresó la azabache hacia su compañero verde, que solo atinó a ponerse rojo como tomate nuevamente. Pareces un tomate Izuku-san, riéndose la azabache una vez más, haciendo que el peliverde se levante de su lugar, dándole la espalda a la peli negra que se levantó de igual manera. Va, basta, no, Momo, mejor vamos por ese helado, comenzando a caminar el verdoso con las manos en los bolsillos, siendo seguido por la azabache con una sonrisa para llegar a su lado empujándolo con su hombro, mientras sonreía y el peli verde, sacando vapor de su cabeza por la gran vergüenza que lo sometía a su compañera, pero con un sentimiento cálido en su pecho, al tener a alguien dispuesto a caminar a su lado y que busca conocerlo de manera sincera, estando dispuesto a no decepcionar esa confianza depositada en él. El director Nezu le enorgullecían dos cosas en esta vida, una, su gran capacidad intelectual superior a cualquier humano más dotado de inteligencia,
y la otra, su colección de quesos, sí, una colección inmensa de múltiples quesos, apestosos, exóticos, raros, únicos, sencillos, no importaba qué queso fuera, él lo tendría sin falta, estando actualmente la rata mirando los ventanales con la vista hacia los terrenos de su academia con una mirada pensativa en su rostro. Te ves adorable cuando estás pensativo, roedor. Una voz con tono burlón se hizo presente en la oficina, haciendo voltear a Nezu, viendo al joven Kiyoka Kudo, entrando a su oficina con un paso tranquilo como si este fuera su casa, sentándose en uno de los sillones que tenía la oficina, soltando un suspiro para mirar al techo de la oficina. Buenos días, joven Kiyoka, veo que viniste lo más pronto posible cuando te llame, al parecer tenías tiempo libre, porque otras veces, te tardas una hora en llegar. PFFF, se nota que eres el ser más inteligente de todo este país, sonriendo la rata con orgullo. Lo sé, joven, lo sé. Pero dime, ¿para qué me llamaste? Porque no creo que sea para saludar o salir a algún lado, como en algunas ocasiones. Jaja, tienes razón, no es para charlar, te traje aquí para saber cómo va la investigación sobre el espía en la UA. El silencio en la oficina se instauró. Kiyoka simplemente quitó su mirada al techo, para enfocarla en la rata del director que también lo miraba fijamente, soltando un suspiro. Muy bien. Es sobre el incidente en el campamento, ¿verdad? Asintiendo Nezu en confirmación de las palabras dichas, Kiyoka suspiró más fuerte. Había utilizado los exámenes de licencias para heroísmo, como una pequeña distracción y como calmante para tus compañeros, de la situación estresante a la que fueron sometidos. Este ataque a mi grupo fue bastante inesperado, si me preguntas, pero al mismo tiempo, fue como si dijeran de manera indirecta que la Liga de Villanos ha vuelto, y volveremos a esparcir el caos, ya sabes, como cliché típico de villano. Jeje, es bastante probable, pero aquel espía en la UA me pone nervioso. He pensado algunos planes de acción, pero para eso, necesitaré de tu información para saber si los cursos de acción que planeé podrán ser adecuados y alinearlos con tu información. Comprendo, Nezu, muy bien. Desde las sombras Kiyoka sacó un folder lleno de documentos que puso sobre la mesa de centro frente de él, acercándose Nezu para tomar el folder y hojear su contenido con detenimiento y análisis propias de un ser como él. Puedo ver que has tenido problemas en recolectar información, ya que esta información es bastante beneficiosa para saber quién es el espía en la academia. Sonriendo Kiyoka ante las palabras de la rata, la verdad, me sorprende lo observador que eres, ratón. Es verdad, me fue difícil desarrollar una hipótesis sobre el modus operandi del espía, pero tengo 3 variables que son muy factibles que esos sean. Lo escucho, joven, pero antes, el ratón se para su asiento frente a Kiyoka para ir a su escritorio y teclear en su computadora por unos minutos para luego alejarse y regresar a su asiento. Listo, estamos protegidos, nadie podrá saber la información que se comparte. Debería agradecerle a Powerloader por el sistema de seguridad que le solicité, fue muy eficiente, comprendo, pero continuo. Sabemos que existe un espía, que ha infiltrado información importante, y el objetivo es la clase 1 del curso de héroes. Tras largos ataques en su contra se determinaron como objetivo de las operaciones de la Liga de Villanos. Estos ataques no son simplemente al azar, tienen planeación de por medio, y tras la captura de Shigaraki a manos mías, y su posterior fuga del Tártaro, esto llevó a que la Liga de Villanos tuerzan sus planes un poco, tratarán de evitarme lo mejor que puedan, por lo que serán cautelosos. En estos momentos soy un objetivo también, tratarán de estudiar mi comportamiento y mis acciones, para saber cómo poder evitarme y frustre sus planes una vez más. De seguro esto ocurrió durante el arresto de Shigaraki, la persona que mueve todo tras el telón se volvió más cauteloso, marcándome como un segundo objetivo. Eso se está volviendo más complicado de lo que ya era, ciertamente, Nezu, por lo cual me será un poco complicado moverme con total libertad por los terrenos de la academia, y fue por esto mismo que me fue difícil adquirir y observar el entorno para obtener la información, pero lo logré. La información se encuentra aquí, señalando el folder. El modus operandi del espía los dividí en 3, el primero, el perfil bajo. En este el espía mantendría un perfil bajo, uno que no destaque y que pueda pasar desapercibido, pero en este punto demuestra la capacidad del espía de ocultarse de manera eficiente e imperceptible para los ojos más atentos y observadores. Tiene bastante sentido, si no, con el tiempo sería descubierto. El segundo, infiltración gradual de información. En este el espía envía información, no roba todo de golpe, sino datos pequeños y aparentemente inofensivos. Ejemplo.
horarios de entrenamiento, debilidades de estudiantes, protocolos de emergencia. Con el tiempo, el enemigo arma el rompecabezas completo, por lo cual la paciencia es una actitud necesaria para que el espía adquiera lo que requiere. Ya veo, continúe joven. Y por último, el tercero, entrega selectiva de información, no siempre dice la verdad completa al enemigo, puede guardarse cosas para protegerse de ellos, y la verdad conocer la razón de eso, no es de analizarse mucho, si tenemos en cuenta los expedientes médicos de cada uno de los criminales que conforman la liga. Este punto es curioso, pero muy volátil, deberá manejarse muy meticulosamente para evitar que se vuelva en nuestra contra. Concuerdo con usted Nezu, esto que le acabo de comentar debe de armarse minuciosamente para evitar percances, porque si la persona que está detrás de todo esto, se entera que lo estamos vigilando, todo se vendrá abajo, soltando un suspiro Nezu para recargar su espalda contra la cabecera del sofá, para tomarse el puente de la nariz. Ser director no es fácil, pero eso no me detendrá, tenemos que contenerlo, no detenerlo, lo único que podemos hacer es controlar el tablero a nuestro favor, para aminorar cada efecto, así que nuestra prioridad es la cautela joven Kiyoka. Concuerdo con usted Nezu, por eso el plan de acción que yo pongo en la mesa, planeo meter a unos agentes, fueron seleccionados por mí, planea colocarlos en la academia, exacto, ellos tendrán la labor de monitorear todo el territorio de la academia, solo usted y Aizawa Sensei sabrán de ellos recopilarán información de cada movimiento que sea suscitado en la academia, me notificarán a mí de primera mano, para después yo pasárselo a usted, así podré desviar la atención del espía hacia mí y la clase, sin saber que él está siendo observado. Me está gustando a dónde va esto, jeje, sí, a mí también Nezu, bien, entonces si se alinea completamente al curso de acción que tenía planeado antes de esta reunión, lo escucho, alterar la información, yo me encargaré de seleccionar, modificar y colocar la información necesaria, útil y beneficiosa para nosotros y la academia, permitiéndonos controlar y monitorear cada movimiento del espía. Muy bien, usted encárguese del manejo de la información y yo me encargo de su recolección y análisis de la información, entonces todo quedó claro, suspirando, al fin tengo algo de paz sabiendo qué hacer ante esta situación que aqueja a mi academia, tranquilo Nezu, funcionará, pero requiere paciencia y precisión en cada acción, concuerdo con eso joven, pero quien le notificara a Aizawa, tranquilo, yo me encargaré de eso personalmente, usted solo encárguese de la información que recibirá nuestro polizón. Entiendo, antes de que se retire joven, sí, dígame, planeo la construcción de unos dormitorios para las clases de heroísmo que poseemos, tenía planeado hacerlo antes de la llegada de los exámenes de licencia provisional, para darles un período vacacional a los jóvenes, para que puedan alejarse de la tensión a la que fueron sometidos, por eso aprovecharé el período para hacer la construcción de estos dormitorios, ¿qué dice? Perfecto, así podemos concentrar más la atención del espía y mantener la seguridad de las clases, mientras el espía se adapta, nosotros ya actuaríamos para poder anticiparnos a él y a la liga de villanos. Jeje, cada día me sorprende más joven Kiyoka, digo lo mismo Nezu, le hace honor a su título como el ser más inteligente de la nación, entonces así será nuestro rumbo de acción, muy bien joven, entonces comencemos, extendiendo su pata Nezu, para estrechar la mano a Kiyoka que gustoso corresponde el gesto de la rata, para ambos sellar un pacto que los llevará a mantener la situación bajo control, en un mundo que se está desmoronando lentamente. Fin del capítulo.